Buenas tardes. Bienvenidos a estas 36ª jornadas de teología. Como el origen de estas jornadas de siempre ha sido crear espacios de diálogo, de profundización en los contenidos, en los conceptos teológicos. Sobre todo, las jornadas de teología son siempre un motivo de unión de la sociedad murciana con el Instituto Teológico y de la universidad con el instituto, y por eso siempre es importante que el pensamiento franciscano tenga ese lugar y ese posicionamiento en este lugar de estudio. Procuramos, vista la situación de nuestro mundo, que el diálogo, el encuentro, pues sea esos elementos fundamentales que nos debemos invitar unos a otros. Cuando falla el diálogo, pues vienen los enfrentamientos, vienen las disputas y viene el creernos que somos unos más que otros. Desde nuestra forma de ser franciscana, creemos que lo más importante es que cada uno tenga su punto de vista, pero que podamos dialogar y podamos aportar lo que mejor tenemos. Dentro de las celebraciones que la familia franciscana, la orden franciscana de un modo especial, está llevando a cabo en estos años, el año pasado en los 800 años del primer Belén de San Francisco en Grecho, este año celebramos los 800 años de la impresión de la llaga de nuestro Padre San Francisco en el Monte Alberna. Por encima de un mero gesto, un mero estudio espiritual, pensamos que hay una profundización antropológica y eso es lo que queremos hacer realidad con la conferencia de esta tarde. También tendremos la próxima conferencia el próximo martes sobre un documento, un manuscrito nuevo de la regla bulada, por lo tanto es también un elemento jurídico, pero siempre dentro de este ámbito franciscano, de estas celebraciones de los 800 años. Y la última conferencia sobre la visión franciscana del ecumenismo, que la impartirá el director del Instituto de Espiritualidad de Venecia y también franciscano. Y bueno, pues lo haremos esa conferencia uniendo dos cátedras importantes. Por un lado, la cátedra que tenemos en el Instituto Teológico del cardenal Henry Newman, del diálogo interreligioso y ecumenismo, y la cátedra Juan de Yepes, de la Orden Carmelitana, cuya sede está en el Centro de Estudios San Fulgencio. Bueno, pues son esos gestos y esos actos que tratamos de hacer realidad por lo que estamos hablando, ¿no? La presencia de los franciscanos no solamente en el diálogo nuestro, en nuestro entorno, sino tratando de abrirlo. Como digo, la conferencia de esta tarde se centra en esta presencia de los estigmas, en esta celebración del don de los estigmas, como nos lo dijo el profesor Carlos Salto Solá, que paso a presentarlo brevísimamente. Brevísimamente. ¿Por qué brevísimamente? Porque le he pedido que me diera un currículum para presentarlo y me ha mandado 3 líneas. Esto, yo decía, digo, la humildad franciscana hecha persona, porque es que con toda la presentación que he sido demasiado serio, mis alumnos sabéis que no es posible ser excesivamente serio. Entonces, yo he añadido 2 líneas más, así que vamos a hacer una presentación de religioso, 5 líneas del religioso Carlos Esteban Salto Solá, fraile franciscano, argentino, nace en Córdoba, de Nueva Andalucía, es licenciado en Teología Dogmática y doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Antonianum de Roma. Es profesor de Teología y Espiritualidad Franciscana en la Pontificia Universidad Antonianum y en la Pontificia Facultad Seraficum de Roma. Publicaciones tiene varias y bueno, y siempre desde ese ámbito antropológico franciscano. He de destacar la colaboración que tiene con toda la familia franciscana en el ámbito formativo, de una manera especial sus cursos online que da con centros franciscanos de América Latina. Es decano de la Facultad de Teología de nuestra Pontificia Universidad Antonianum, por lo tanto es el órgano, el jefe superior nuestro.
Pasa que como los franciscanos no le hacemos caso casi nunca a nadie, pues tampoco. Pero es desde hace un año decano de la facultad y por lo tanto para nosotros y para mí personalmente una gran alegría que hoy esté con nosotros y que comparta la reflexión en torno al tema tocados por el crucificado para llegar a los demás con misericordia. Celebramos el don de los estigmas 1224-2024. Tiene la palabra Fray Carlos Salto Sola. Bueno, buenas tardes a todos, paz y bien. Es un honor para mí estar aquí, no solamente como decano, como hermano. Muchas veces cuando se leen los currículums nos olvidamos de lo más importante, que somos hijos de Dios, somos hermanos, hermanas entre nosotros. Por eso es la primera vez que estoy aquí en Murcia, la primera vez que conozco esta sede, y les tengo que decir que estoy muy, muy contento. Realmente contento por la excelencia académica que estoy viendo, por el esfuerzo que realiza la comunidad académica, la comunidad de los frailes, para llevar adelante el Instituto Teológico, y contento también por esta relación que existe entre el Instituto y diversas entidades, organismos civiles aquí de la ciudad de Murcia. Distintas actividades estoy realizando estos días. Tenemos tesis doctorales, y, bueno, clases online que continúo realizando. Y bueno, me pidieron poder compartir a la luz de lo que como familia franciscana estamos celebrando este año, los 800 años de este don que recibe San Francisco de Asís, los estigmas. Poder compartir algunos elementos de antropología franciscana. Yo no sé si ustedes conocen, pertenecen todos a la familia franciscana o conocen qué sucedió a Francisco de Asís en el Albernia. La primera parte de esta presentación es sumariamente recordar qué sucedió allí en este monte Albernia, cómo es que Francisco recibe este don, para después sí profundizar algunos elementos de la antropología que los autores franciscanos posteriores profundizaron sistemática y orgánicamente. Como bien dijo nuestro director, Miguel Ángel, esta celebración de los estigmas se enmarca en un conjunto de celebraciones. Estamos celebrando los últimos años de la vida de Francisco. El año pasado celebramos los 800 años del primer pesebre viviente. Francisco de Asís que va a Grecho para celebrar la Navidad. Pero como él mismo dice, quiero representar al niño nacido en Belén y de alguna manera ver con los ojos del cuerpo las penurias en que se encontró por la falta de las cosas necesarias a un recién nacido. Francisco quiere celebrar el misterio de la encarnación, pero concretamente. Por eso esta referencia que quiero ver con los ojos del cuerpo. Concretamente quiero ver, quiero tocar el misterio de la encarnación, Dios que se hace hombre. Un misterio que siempre Francisco tuvo delante de sus ojos. Pero también el año pasado celebramos los 800 años de lo que nosotros los franciscanos conocemos como la regla bulada, la regla que todos nosotros los frailes profesamos, que también Francisco la entiende en clave de encarnación. Él nos da una regla para que nosotros podamos encarnar el Evangelio, para que nosotros podamos encarnar el carisma franciscano. Y este año estamos celebrando los 800 años, el octavo centenario
de Francisco, como nos van a decir las fuentes hagiográficas, es tocado por Cristo crucificado. También aquí entra el misterio de la encarnación. Francisco, que es tocado interiormente, exteriormente, es tocado en su carne por Cristo crucificado. Y por eso recibe el don de las llagas, de los estigmas. Ahora bien, para poder entender de una manera no superficial, sino profundamente lo que pasó en el Monte Albernia, tenemos que entender cómo es que Francisco llega al Monte Albernia. Nos encontramos en estos últimos años de su vida muy especiales, muy particulares. Antes que nada porque esta familia, esta fraternidad que el Señor le había regalado, se empieza a multiplicar de un modo que él seguramente jamás había imaginado. Y podemos darnos cuenta que no es lo mismo llevar adelante un pequeño grupo que llevar adelante una familia, una fraternidad de más de 1000 hermanos. No solamente hermanos del centro de Italia, hermanos de toda Italia, hermanos provenientes de otros países, de otras culturas, hermanos que eran sacerdotes, algunos hermanos que habían desempeñado cargos importantes a nivel civil. Cada uno de estos hermanos con una historia, con una riqueza, cómo poner en común toda esta diversidad. Y sí, inician estas tensiones al interno de la fraternidad. Y todo esto también le provoca, podemos imaginar en Francisco en su corazón, también tanta preocupación. ¿Cómo llevar adelante esta fraternidad? ¿Cómo ser fiel al don de ese carisma que había recibido? ¿Cómo encarnarlo en un contexto que está cambiando? En el año 1219, Francisco, después de varios intentos, viaja a Oriente, Egipto, Tierra Santa. Cuando él regresa de este viaje, también un viaje muy significativo para él. La primera vez que Francisco sale de la cristiandad, se encuentra con una realidad cultural religiosa diversa. Y este encuentro con la diversidad también lo va a marcar profundamente. Vamos a ver después, más adelante, qué significó este viaje para Francisco. Este encuentro con otra cultura, este encuentro con otra religión. El hecho es que cuando Francisco regresa a Italia, le pide al sumo pontífice un cardenal protector. Alguien que pudiera también acompañar esta familia que está creciendo y que se encuentra en un momento muy particular. Y el Papa nombra al cardenal Ugolino dei Conti, el obispo de Ostia, ya conocido de Francisco, que tenía, entre ambos se tenían un mutuo aprecio. Poco después, el 29 de septiembre de 1220, Francisco dimite como ministro de la fraternidad, nombrando en su lugar a Pedro Catani, uno de los hermanos de la primera hora, de los primeros compañeros de Francisco, experto en derecho civil. Mucho se ha escrito, se ha dicho sobre cuáles fueron las motivaciones que tuvo Francisco de Asís para renunciar. Las hagiografías subrayan particularmente la humildad de Francisco. Yo agregaría una humildad consciente.
Francisco se da cuenta que, precisamente porque es humilde, verdaderamente humilde, se da cuenta que los dones que el Señor le ha dado no, no son aquellos para poder llevar adelante una familia tan numerosa, tan compleja, tan diversa. Por eso da un paso al costado, pero continuará siendo el modelo, el ejemplo. Continuará guiando esta fraternidad ya desde un punto de vista más vivencial, testimonial. Los hermanos siempre lo van a tener a Francisco como punto de referencia. La humildad, pero también en este periodo de la vida de Francisco entran los achaques, estas enfermedades que él tenía, que él sufría, por el estilo de vida que llevaba también. Enfermedades que nos relatan los hagiógrafos en este viaje que él realiza a Egipto y a Tierra Santa, se agravan todavía más. Enfermedades en diversas partes de su cuerpo, también en la vista. El mismo Francisco lo dice, por ejemplo, en la segunda redacción de la Carta a los Fieles, escrita en este periodo, en estos últimos años, cerca del 1223. Dice Francisco: por eso, considerando en mi espíritu que no puedo visitarlos a cada uno personalmente a causa de la enfermedad y debilidad de mi cuerpo, me he propuesto anunciarles por medio de las presentes letras y de mensajeros las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Francisco de Asís, enfermo, débil, pero que no se deja vencer por estas contrariedades. Esa pasión por el Evangelio lo lleva a buscar nuevos caminos. No puedo visitarlos personalmente, utilizo el WhatsApp, utilizo el mail. Empiezo a escribir. Estos últimos años de la vida de Francisco será muy fecundo a nivel de sus escritos, no solamente por la cantidad, sino por la profundidad. Dicen los estudiosos, porque es precisamente en estos últimos años de su vida en que Francisco tiene que afrontar una gravísima tentación de espíritu. Una tentación que dura más de 2 años. Una tentación a la cual los hagiógrafos la nombran, pero este respeto a Francisco de Asís y también el modo en el cual Francisco la vive, como que la enuncian, pero se quedan allí. Durante más de 2 años, día y noche, fue atormentado por aquella tentación, dice la compilación de Asís. Y continúa diciendo: en la misma época, durante su estancia en el mismo lugar de Santa María, en la Porciúncula, el bienaventurado Francisco fue víctima, para bien de su alma, de una gravísima tentación de espíritu. Se encontraba fuertemente atribulado, interior y exteriormente, en su alma y en su cuerpo. Algunas veces hasta huía de la compañía de los hermanos, porque no podía, a causa de aquella tentación, presentarse con su sonrisa habitual. Se mortificaba privándose de comer y hasta de hablar. Frecuentemente se retiraba a orar a un bosque cercano a la iglesia. Allí podía dar curso libre a su pena y derramar abundantes lágrimas en la presencia del Señor, para que Él, que todo lo puede, se dignase enviar del cielo el remedio contra tan grande tribulación. Durante más de 2 años, día y noche, fue atormentado por aquella tentación.
una tentación gravísima, interior y exterior, en su alma y en su cuerpo, de día y de noche. Francisco de Asís, el hermano Francisco de Asís, que huye de la compañía de sus hermanos. Es este el Francisco de Asís que sube al monte Albernia. Es importante poder entender este contexto vital en el cual Francisco de Asís se encuentra. Porque lo que sucederá en el monte Albernia es la respuesta que Dios le da a esta gravísima tentación de espíritu que él está experimentando, a esta noche oscura que él está transitando. Ahora bien, sintéticamente, quizás muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo saben, las fuentes primarias que nosotros tenemos para conocer el evento de los estigmas son tres. La carta encíclica de Fray Elías, la vida del Beato Francisco, escrita por Tomás de Celano, que es más conocida como la Primera Celano, y la nota autógrafa de Fray León, que escribe sobre la cártula de Asís. Permítanme hacer algunas brevísimas referencias a estos tres documentos que son importantísimos para conocer lo que sucedió allí en el Monte Albernia. La carta encíclica de Fray Elías, un documento muy importante porque ha sido escrita pocos días después de la muerte de Francisco, precisamente para anunciar a toda la fraternidad este hecho, el tránsito, la Pascua de Francisco de Asís. Fray Elías en este momento ejercía el servicio de vicario de toda la fraternidad. Por eso le tocaba a él comunicar esta noticia a toda la fraternidad. ¿Qué es lo que dice Fray Elías en esta carta en relación con los estigmas? Es el primer anuncio que tenemos de este hecho. Dice así: y ahora os anuncio un gran gozo y un nuevo milagro. El mundo no ha conocido un signo tal a no ser en el Hijo de Dios, que es Cristo el Señor. No mucho antes de su muerte, el hermano y Padre nuestro apareció crucificado, llevando en su cuerpo 5 llagas que son verdaderamente los estigmas de Cristo. Sus manos y sus pies estaban atravesadas como por agujeros de clavos de una a otra parte, cubriendo las heridas y del color negro de los clavos. Su costado aparecía traspasado por una lanza y a menudo emanaba gotas de sangre. Este es el primer testimonio en absoluto que tenemos de lo que aconteció allí sobre el Monte Albernia. Francisco que recibe el don de las llagas. Pero esta carta de Fray Elías solamente anuncia el hecho. Va a ser Tomás de Celano, cuando escribe la vida del Beato Francisco, quien nos va a presentar, nos va a narrar lo que sucedió sobre el Monte Albernia. Tomás de Celano le escribe a esta obra también pocos años después de la muerte de Francisco de Asís. Francisco muere en 1226, esta obra está escrita alrededor del año 1229. Y es importante porque las fuentes que utiliza Tomás de Celano nos dice él mismo en el prólogo de esta obra: he tratado de relatar como mejor he podido
aunque sea con palabras desmañadas, siquiera lo que oí de su propia boca, de la boca de Francisco de Asís, o lo que he llegado a conocer por testigos fieles y acreditados. La importancia de esta obra radica precisamente en que Tomás de Celano conoce a Francisco, lo ha escuchado y se pone en contacto también con aquellos compañeros que lo acompañaron particularmente en los últimos años de su vida. Otra fuente que utiliza Celano para escribir su obra es la literatura geográfica precedente, esta carta circular escrita por Fray Elías, a la cual hacíamos referencia anteriormente, la documentación de su proceso de canonización, la bula de canonización y algunos escritos de Francisco, especialmente el testamento y las dos redacciones de la regla, aunque son citados indirectamente. Ahora bien, ¿qué nos cuenta Tomás de Celano sobre lo que sucedió allí en el Albernia? Yo solamente voy a hacer referencia a los hechos más importantes. Nos dice él que una vez el bienaventurado padre Francisco, separándose de la gente que a diario acudía devotísima a oírle y contemplarle, se retiró a un lugar tranquilo, secreto y solitario para darse allí a Dios. Francisco de Asís, que siempre a lo largo de su vida, pero particularmente en estos últimos años, se retira. Se retira con 1, 2, 3 hermanos para orar, para darse totalmente a Dios. Y esto es importante, el contexto en el cual sucede la impresión de las llagas es un contexto de oración, de intimidad con el Señor. Continúa diciendo Tomás de Celano, durante su permanencia en el eremitorio, que por el lugar en que está toma el nombre de Albernia, 2 años antes de partir para el cielo, tuvo Francisco una visión de Dios. Allí en esa imagen podemos ver hoy el santuario de la Albernia. Pero tenemos que imaginarnos todo cubierto de bosque. Lo único que había allí, cuando Francisco sube a este monte en el año 1224, era una pequeña capilla construida con las mismas dimensiones de la capilla de Santa María de los Ángeles de la Porción. Y los hermanos cuando subían construían pequeñas chozas alrededor de esta capilla. Es allí Francisco que en el año 1224 se retira con algunos hermanos. Conocemos el nombre de uno de estos hermanos, Fray León. Y continúa relatando Tomás de Celano lo que sucede allí en el Albernia. Tuvo Francisco una visión de Dios. Vio a un hombre que estaba sobre él, tenía 6 alas, las manos extendidas y los pies juntos, y aparecía clavado en una cruz. 2 alas se alzaban sobre su cabeza, otras 2 se desplegaban para volar, y con las otras 2 cubría todo su cuerpo. Ante esta contemplación, el bienaventurado siervo del Altísimo permanecía absorto en admiración, pero sin llegar a descifrar el significado de la visión. Se sentía envuelto en la mirada benigna y benévola de aquel serafín de inestimable belleza. Cavilaba con interés sobre el alcance de la visión y su espíritu estaba muy acongojado, queriendo averiguar su sentido, mas no sacando nada en claro, y cuando su corazón se sentía más preocupado por la novedad de la visión,
comenzaron a aparecer en sus manos y en sus pies las señales de los clavos, al modo que poco antes los había visto en el hombre crucificado que estaba sobre sí. De igual modo, estaban grabadas las señales de los clavos en los pies, de forma que destacaban del resto de la carne. Y en el costado derecho, que parecía atravesado por una lanza, tenía una cicatriz que muchas veces manaba, de suerte que túnica y calzones quedaban enrojecidos con aquella sangre sagrada. Ahora bien, Tomás de Celano nos ofrece una clave de lectura para poder entender lo que nos está relatando por primera vez. Y él dice: gran sacramento es este, que patentiza la sublimidad de la prerrogativa del amor, pero encierra un arcano designio y un misterio venerando, que creemos es conocido de Dios solamente y en parte revelado por el mismo santo, San Francisco, a cierta persona. Lo que sucedió allí en Albernia es un gran sacramento. Y Tomás de Celano invita al lector de su obra, de la vida del beato Francisco, a entrar en el significado de este gran sacramento, a no quedarse solamente en el hecho en sí, como lamentablemente muchas veces nosotros los franciscanos hemos hecho. Y hemos visto los estigmas, ¿cómo podría decir? Como si fuera un trofeo. Y hemos dicho, nosotros tenemos el santo más grande, San Francisco, el santo que más se asemeja a Cristo, que ha recibido las llagas. Y por eso somos la orden más importante, porque lo tenemos a San Francisco estigmatizado. Tomás de Celano dice: no, es un gran sacramento, no tenemos que quedarnos en eso. Tenemos que entrar en el significado. Un significado que es misterioso, pero el mismo santo lo ha revelado a una persona. ¿Quién es este agraciado, este bienaventurado? Y aquí nos encontramos con la tercera fuente a la cual hicimos referencia. Esta cártula, este pequeño pergamino que el mismo Francisco en el Albernia, después de recibir las llagas, él escribe. De una parte, allí en la imagen que ustedes ven, esa preciosa oración que es conocida como las alabanzas al Dios Altísimo. Esta cártula de Asís es conocida con este nombre porque actualmente se conserva en Asís, en el Sacro Convento. Pero en realidad todo lo que está escrito allí, fue escrito sobre el monte Albernia. De un lado, como les decía, está esta oración preciosa que Francisco escribe como reacción, podríamos decir, a este don que él recibe, el don de las llagas. Esa oración que seguramente conocen, donde Francisco repite como en una oración litánica: tú eres, tú eres, tú eres. Tú eres santo, Señor Dios, único que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo. Tú eres belleza, tú eres seguridad. Francisco de Asís, totalmente centrado en Dios. Tú eres, tú eres. Lado,
de esta pequeña cártula, de este pequeño pergamino, Francisco de Asís, que escribe de su puño y letra también la bendición al hermano León. El hermano León, nos cuentan los hagiógrafos, que también él estaba atravesando un periodo de tentación, un periodo difícil. Y él deseaba tener algún escrito del mismo Francisco, porque él decía en su interior, si logro obtener un escrito de Francisco, seguramente esta tentación va a desaparecer. Y Francisco de Asís, que conoce por revelación lo que estaba viviendo el hermano León, lo llama y le da esta bendición. Lo que a nosotros nos interesa, ahí pueden ver en esa imagen, con esa letra oscura, Francisco de Asís que ha escrito esta bendición. Pero con color rojo, el mismo hermano León, poco tiempo después, va a escribir estas palabras. El bienaventurado Francisco, 2 años antes de su muerte, hizo en el lugar de la Albernia una cuaresma en honor de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, y del bienaventurado Miguel Arcángel, desde la fiesta de la Asunción de Santa María Virgen hasta la fiesta de San Miguel de septiembre. Y se puso sobre él la mano del Señor. Después de la visión y de la alocución del serafín y de la impresión de los estigmas de Cristo en su cuerpo, compuso estas alabanzas que están en el otro lado de la hoja. Y con su mano escribió dando gracias a Dios por el beneficio que le fue concedido. El bienaventurado Francisco escribió con su mano esta bendición para mí, Fray León. De modo semejante hizo con su mano este signo tau con cabeza. No me voy a detener en todos los elementos que podemos encontrar aquí importantes. Yo solamente quiero subrayar la referencia que hace el hermano León a la mano. Y se puso sobre él, sobre Francisco de Asís, la mano del Señor. El Señor que toca a Francisco de Asís. Francisco de Asís que queda llagado, que recibe la impresión de los estigmas de Cristo en su cuerpo. Pero, ¿cuál es la reacción inmediata de Francisco? Con su mano escribe dando gracias a Dios, las alabanzas al Dios Altísimo. Y con su mano escribe esta bendición para mí, para Fray León. Francisco de Asís, que es tocado, y él al mismo tiempo toca con su mano, escribiendo, agradeciendo a Dios, y toca con su mano a sus hermanos, representado en Fray León, dándole esta bendición que él necesitaba. Me gusta mucho lo que dice este estudioso Carlo Paolazzi, ya fallecido hace algunos años. Dice, esta cártula, este pequeño pergamino, en una cara lleva la expresión del amor a Dios, las alabanzas al Dios Altísimo. Y en la otra, la expresión del amor al prójimo, la bendición al hermano León. 2 aspectos del amor que, como las 2 caras de este pergamino, de esta cártula, no pueden separarse. 2 aspectos que no pueden separarse
en esta experiencia que Francisco vive sobre el Monte Albernia. Lamentablemente, muchas veces ha sido presentado de un modo separado. Francisco, que recibe este don de Dios, y todo queda como una experiencia mística entre Dios y Francisco. Y ahí termina. Francisco llagado. Ahí termina esta configuración con Cristo crucificado. Algo entre Dios y Francisco, basta. Pero nos hemos olvidado de la otra dimensión. Con una mano, Francisco toca. Es tocado y toca el Señor. Pero con la otra mano, Francisco toca a sus hermanos. Es por ello que San Buenaventura, cuando en la leyenda mayor relata el acontecimiento de los estigmas, después, cuando Francisco baja del Monte Albernia, dice esto muy interesante. Sucedió también que caminando el santo durante el invierno, montado en un jumentillo de un hombre pobre a causa de la debilidad del cuerpo y de la aspereza de los senderos, hubo de pernoctar al cobijo de la prominencia de una roca. Notando el santo varón que el hombre que le acompañaba se revolvía de una parte a otra murmurando quedamente con quejumbrosos gemidos a causa de la atrocidad del frío, encendido en el fervor del amor divino, extendió su mano y le tocó con ella. Cosa admirable. De repente, al contacto de aquella mano sagrada que portaba en sí el fuego recibido de la brasa del serafín, huyó todo frío y se vio envuelto en tanto calor, dentro y fuera, como si lo hubiese invadido una bocanada salida del respiradero de un horno. Francisco de Asís, que es tocado, se puso sobre él la mano del Señor. Pero este Francisco que baja del Monte Albernia y comienza a tocar con esta mano llagada, comienza a comunicar este don que había recibido. Las florecillas, otro texto hagiográfico posterior, nos relata que cuando Francisco sube al Monte Albernia, en su oración él se preguntaba: ¿quién eres tú y quién soy yo? Francisco de Asís sube al Monte Albernia, como dijimos, atravesando una situación muy particular de su vida. Sube al Monte Albernia para realizar este camino, este itinerario, esta cuaresma a la verdad de sí, a su corazón. Y el mismo Francisco, en la admonición 19, dice que cuanto es el hombre delante de Dios, tanto es y no más. Quiero conocerme, quiero saber realmente quién soy, tengo que colocarme delante de Dios. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Es lo que Francisco hizo subiendo al Monte Albernia, colocarse delante de Dios. Tú eres, tú eres, tú eres. Nos dice en esa oración que él mismo escribe en el Monte Albernia después de recibir las llagas. Pero también Francisco encuentra la respuesta a esta pregunta: ¿quién eres tú y quién soy yo? Francisco se descubre hermano. Por eso, en estas alabanzas al Dios Altísimo, él mismo va a escribir: tú eres Padre Santo,
Rey del cielo y de la tierra. Y 2 años después, en su testamento, mirando su vida, su historia, él dice: el Señor me dio hermanos. Reconoce que cada hermano, cada hermana es un don. Así como este don de las llagas que lo lleva a tocar con misericordia a los demás, también reconoce que cada uno de sus hermanos es un don. Francisco se descubre hijo, se descubre hermano. Ahora bien, los autores franciscanos van a profundizar este hecho. Van a profundizar teológicamente lo que la experiencia de Francisco a lo largo de su vida, particularmente allí sobre el Monte Albernia. San Buenaventura va a subrayar la importancia de que también cada uno de nosotros sea capaz de hacer este itinerario a la verdad de nosotros mismos, este itinerario a nuestro corazón. En el Soliloquium, Buenaventura dice: oh alma, tu consideración ha de comenzar por ti. No sea que, distraída vanamente en las cosas de fuera, de ti misma te descuides. Hay muchos que saben muchas cosas, pero no se conocen a sí mismos. Estudian a los demás y de sí mismos no hacen caso. Buscan a Dios fuera de sí y no ponen los ojos en su interior, donde Dios asiste. Continúa diciendo Buenaventura: quiero pues recogerme del mundo exterior al centro de mi alma y desde aquí subir a lo alto para conocer de dónde vengo y a dónde voy, qué es lo que soy, por quién soy, y de esta manera, por el conocimiento propio, venir al conocimiento de Dios. Buenaventura nos quiere decir no solamente la importancia de realizar este itinerario a nuestra interioridad, para conocernos realmente, pero él nos dice que no es solamente un ejercicio de introspección, no. Por el conocimiento propio, venir al conocimiento de Dios, porque la verdad profunda de cada uno de nosotros es que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso realizar este camino hacia la verdad de nosotros mismos no nos hace quedar encerrados en nosotros mismos. No, nos hace encontrarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre. Pero los autores franciscanos van a subrayar una característica particular. Sí, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero de Dios que es Trinidad. El ser humano es imago Dei y es imago Trinitatis. Ha sido creado a imagen y semejanza de un Dios que es relación, de un Dios que es comunión. Y el mismo Francisco de Asís, en esa oración que escribió sobre el Monte Albernia, las alabanzas al Dios Altísimo, él dice: tú eres, fíjense el orden, no dice uno y trino, como generalmente decimos. Tú eres trino y uno. Para los autores franciscanos, la visión trinitaria de Dios constituye la clave de lectura, la idea directiva para comprender la creación y el ser humano. El ser humano es imago trinitatis. Por eso la categoría relación va a ser esencial. El ser humano no puede vivir aislado.
Ha sido creado a imagen y semejanza de un Dios que es Trinidad, que es relación. Por eso los autores franciscanos van a subrayar la importancia de cultivar la relación con Dios, consigo mismo, con los demás y con toda la creación. Una relación que tiene que ser a imagen de la relación intratrinitaria, es decir, de donación mutua. Una relación que tiene que ver no tanto con la cantidad, sino con la calidad de las relaciones. Esto es importante subrayarlo porque en el mundo en el cual nos movemos, el mundo de los mass media, el mundo de los medios de comunicación, hay tantos que dicen, en la lista de Facebook tengo tantos amigos, me relaciono con tantas personas. Tendríamos que preguntarnos cuál es la calidad de estas relaciones. San Buenaventura, en las colaciones en Hexaémeron, va a decir que la relación de las criaturas con el Creador es esencial. Forma parte de la esencia con la cual hemos sido creados. No es un accidente, no, es esencial. Por eso Juan Bosco Escoto también va a agregar esencia y relación constituyen la persona. Fíjense la actualidad de todo este discurso del ser humano imago trinitatis, en donde la categoría relación es esencial. El magisterio de la Iglesia nos invita a redescubrir esta categoría. Dice la encíclica Fratelli Tutti, del Evangelio de Jesucristo surge para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos. Muy hermosa esta expresión. Nuestra vocación es la relación, es el encuentro, es la fraternidad. Por eso, continúa diciendo la encíclica, el virus más difícil de vencer es el individualismo, porque nos encierra en nosotros mismos y nos hace tanto daño, tanto mal, porque hemos sido creados para la relación. Y hoy hay tanto individualismo, tanto, y nos hace tanto daño. Los autores franciscanos nos invitan a salir de nosotros mismos, a no quedarnos encerrados. Hemos sido creados para la relación. Y otro elemento importante que los autores franciscanos subrayan del ser humano imago trinitatis es la unidad en la diversidad. Así como Dios es uno y trino, así también el ser humano creado a imagen y semejanza de este Dios, que es unidad en la diversidad, tiene la capacidad para no quedarse solamente, ¿cómo puedo decir? Pensando que la diversidad lo que nos diferencia es un obstáculo. Muchas veces sucede así. Somos distintos, me alejo del otro. En cambio, los autores franciscanos nos dicen, no, hemos sido creados con la capacidad de que la diversidad sea vista como riqueza, como una posibilidad de encuentro, de comunión,
del enriquecimiento mutuo. Finalmente, este discurso sobre el ser humano imago Trinitatis, sobre la relación, pienso que sea de una gran actualidad. El desafío de hoy es establecer relaciones profundas, que todos los medios, los instrumentos que tenemos nos ayuden a establecer relaciones profundas, que no sean medios, instrumentos que nos separen o que nos den la ilusión de estar relacionados cuando en realidad estamos encerrados en nosotros mismos. Y finalmente, esta relación no solamente la tenemos que desarrollar con los otros seres humanos, con Dios, con nosotros mismos, también con todas las criaturas. San Buenaventura, relatando Francisco de Asís que desciende del monte Albernia, dice: dichas llagas, con admirable eficacia, contribuyeron a dar salud a los animales, limpiándolos de la peste, y devolvieron la serenidad del cielo, ahuyentando la tormenta. Francisco de Asís, que también toca con misericordia todas las criaturas. El ser humano ha sido creado, dicen los autores franciscanos, como minor mundus. Una categoría interesante, muy importante, porque el ser humano siempre ha sido considerado al interno de la creación, en íntima relación con todas las criaturas. El ser humano, minor mundus, en relación con el major mundus, con toda la creación. El ser humano que representa el punto más elevado de toda la creación, la síntesis de todo el creado. El ser humano con esta categoría minor mundus, utilizada por los autores franciscanos, que expresa esta íntima comunión, esta íntima relación con todas las criaturas. Porque el ser humano está constituido de un cuerpo que lo pone en comunión con todas las criaturas, pero también por un alma. Los autores franciscanos agregarán: también está hecho de luz. El ser humano que es luminoso. Por lo tanto, se encuentra en una posición de mediación entre las realidades materiales y espirituales. Y aquí podemos encontrar cuál es la vocación del ser humano en relación con las criaturas. No es la de dominador, sino la de mediador entre estas realidades espirituales y materiales. Por ejemplo, San Buenaventura tiene una imagen que me gusta mucho, cargada de significado. Dice: la creación es como el anillo de bodas que el esposo, el creador, entrega a su esposa. Otra vez el contacto. Y Buenaventura se pregunta: ¿cómo no amar? ¿Cómo no amar la creación si es signo de este amor, de esta alianza esponsal que el Creador realiza con nosotros? Hoy también el Magisterio de la Iglesia nos recuerda que estamos incluidos en la naturaleza, somos parte de ella y estamos interpenetrados. La encíclica Laudato Si, que repite como un estribilio que todo está relacionado. Estamos en íntima relación
con todas las criaturas. Otra vez esta categoría relación presente. Y es por eso que los franciscanos, el año que viene, vamos a celebrar el 8º centenario de esa oración, ese canto, esa poesía maravillosa que es conocida como el Cántico de las Criaturas. Francisco de Asís, que entra en relación con todo el creado. Francisco de Asís, casi ciego, pero que es capaz de contemplar la belleza del Creador en todo. Finalizamos. San Buenaventura relata que Francisco de Asís, cuando desciende del monte Albernia, se encuentra con sus hermanos y les dice: comencemos, hermanos, a servir al Señor nuestro Dios, porque bien poco es lo que hasta ahora hemos progresado. Se abrazaba también en el ardiente deseo de volver a la humildad de los primeros tiempos para servir a los leprosos. Y los ministros generales de toda la familia franciscana, en la carta que nos enviaron el año pasado, al inicio de la celebración de todos estos centenarios, nos decían: recordar y celebrar a Francisco tocado por el crucificado nos impulsa a salir de nosotros mismos para tocar la carne sufriente de Cristo en los otros. Y al mismo tiempo a dejarnos tocar e interpelar por las muchas situaciones dramáticas de dolor y sufrimiento en las que se encuentran inmersos tantos hermanos y hermanas nuestros en todo el mundo. Por ello que ahora nos toca a nosotros, como diría el hermano Francisco de Asís. Comencemos, hermanos, a celebrar el don de los estigmas, pero que no quede solamente en algo meramente informativo, en conocer qué sucedió sobre el monte Albernia. No. Francisco es tocado e inmediatamente él inicia a tocar con misericordia, con compasión a sus hermanos, a todas las criaturas. Comencemos, hermanos, porque ahora nos toca a nosotros también ser instrumentos de la misericordia de Dios nuestro Padre. Muchas gracias de su paciencia y de su atención. Agradecemos al profesor Carlos Salto sus palabras, su conferencia y además su tono de voz. El tono de voz nos ha ido introduciendo desde esa suavidad y hemos estado casi viendo la misma impresión de las llagas. Lo hemos saboreado y eso es así. Si hubiera yo dado la conferencia aquí, habíamos cortado el tronco directamente, no habíamos entrado en ningún sitio. Pero felicitamos de una manera especial por sus palabras. Si hay alguna pregunta breve que se quiera hacer o que queramos profundizar, simplemente un detalle que yo sí quiero resaltar porque lo hemos estudiado aquí en torno al documento, el motu proprio Fiducia Supplicans, y en las palabras que tú has dicho y que señalaba Carlos Paolasi, que la bendición no es una bendición únicamente de arriba para abajo, sino también de abajo para arriba. Dios bendice al hombre y el hombre pide esa bendición a Dios. Ese doble camino que en nuestro Padre lo hemos visto. Os agradecemos a todos vuestra presencia aquí. Os convocamos para la próxima conferencia, que será el martes 12 de marzo, el próximo martes, del profesor Néstor Bernardo Molina Parra, franciscano capuchino, y que nos hablará sobre la regla bulada que también el
profesor Carlos nos ha hablado esta tarde. Y también recordaros que mañana comenzamos las charlas cuaresmales en la iglesia a las 7:15. El próximo martes nos vemos. Muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias, Carlos.